Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Qué bueno que están por aquí otra vez para seguir con este maravilloso libro, encantador libro. Cada vez se pone mejor. Esto yo creo que es uno de los capítulos que te noquea más. ¿Por qué? Porque te lo dice de frente, muy de frente. Ya vamos a ver. Es el día 8, capítulo 8. Se llama Medida por Medida. ¿Ok? Medida por medida. Es como un ojo por ojo, diente por diente. Todo lo que haces aquí se paga. Todas esas cosas que escuchábamos así, que se escuchaban tenebrosas y que uno no le para o uno no le paraba bola a eso y que uno decía, bueno, pero ¿y esto qué es? Bueno, pero tal, porque uno no tenía esa conciencia. ¿Ok? Y no necesariamente es de que, bueno, si yo vine y, no sé, robé $50, entonces a mí me van a robar $50. Que si yo vine y le quité el puesto en el estacionamiento a una viejita, bueno, una viejita va a venir y me va a quitar el puesto en el estacionamiento a mí. No es así. ¿Ok? Las enseñanzas vienen, no es porque Dios castiga, volvemos y repetimos, aquí no es que hay un Dios castigador, un Dios amenazador, no hay, eso no existe, sino que hay algo que es más allá, ¿ok? Y ahorita vemos el más allá, o sea, tenemos que quitarnos la idea de que Dios castiga. Ayer hablábamos de que el mundo sería como que algo, o sea, estaríamos en esa perfección que siempre la hubo, ¿verdad? Pero estamos como que inconscientemente viviendo una perfección y por eso entonces teníamos que manifestar la imperfección, teníamos que venir a embarrarla, etcétera, etcétera. Ayer hablábamos que si tratáramos a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros, sería como que lo ideal, más sin embargo, no es así. Aquí, una vez más, Satán lo dice de forma muy clara, muy específica, pone un ejemplo, dice que fue de la vida real, lo dice el libro, no lo digo yo, y es eso, tenemos que vibrar, tenemos que hacer las cosas desde el amor, tenemos que hacer las cosas de forma consciente, con un propósito y desde el amor, como te gustaría que lo hicieran contigo, a ti te gustaría. Yo le ponía a mi mamá en estos días un ejemplo, no con ella, sino, o sea, con un tercero, y le decía, mira, ¿tú crees que ese tercero se habla a sí mismo de esa forma? Sí, bueno, se habla a sí mismo de esa forma. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que ese tercero le hablaría a su hijito que tiene, no sé, 3 años, 4 años de esa forma? No, él ama a su hijo. Era una niña. Él ama y tal, y no sé qué, y esto y tal. No, jamás. No, eso no lo haría nunca. Y entonces, ¿por qué esa persona se habla a sí mismo de esa manera? ¿Por qué será tan duro? ¿Por qué se dice ese tipo de cosas? ¿Por qué el drama? ¿Por qué empieza que no es justo, que esto no es para mí, que yo no puedo, que yo no soy suficiente, que no sé qué, que va, y todo el drama y todo eso? No, todo lo contrario. Uno cuando tiene los hijos y bueno, el mío que jugaba fútbol cuando pequeño y que, bueno, y en una época lo metieron de arquero y le metían un gol y yo, no, mira, o sea, sigue adelante, eso es normal, hasta los mejores porteros le meten gol, o sea, sigue adelante, lo importante es, o sea, seguir adelante, como decía ayer, todas son pruebas que te van llevando a un crecimiento, todo eso es necesario para tu crecimiento. Lo importante es que cuántas veces te caigas, cuántas veces te levantes. Y te levantes con la cabeza en alto y te levantes con, aunque sea un 1% más de conocimiento, aunque sea con un gramito más de conciencia, aunque sea con un gramo menos de ego.
¿ok? Acuérdense que el Satán es el ego. Entonces, ¿qué me da a mí medida por medida, capítulo 8 del libro? Como les dije, es algo que está súper directo, sin anestesia. Satán empieza a explicar que todo lo que das, eso mismo es lo que recibes. Si das amor, vas a recibir amor. Si juzgas, vas a ser juzgado. Si envidias, vas a ser envidiado. Si todo se te devuelve. ¿Ok? No existe ningún tipo de Dios castigador que tal está esperando a que tú la embarres para pum, con una varita mágica decirte estás castigado y ahora tal, sino que simple y llanamente existe, vamos a decir, la ley de causa y efecto, la ley de retorno, el karma, no sé, le podemos dar muchísimos nombres, pero bajo las leyes universales nadie va a poder. Es como la física, o sea, tú tiras una moneda hacia arriba, pum, va a caer. O sea, es simple y sencillo. No hay que buscarle las 5 patas al gato, no hay que tal. Todo lo que tú haces se te devuelve. Se te puede venir devolver multiplicado como se te puede devolver de la misma forma. ¿Ok? Entonces, dejemos el drama. No hay por qué hacer drama de ningún tipo de hacernos las víctimas. Acuérdense que todo esto, como vengo diciendo, de cierta forma es un poco incómodo y a la vez te da un poco de poder. Porque incómodo, porque bueno, cada capítulo que avanzamos, en cada capítulo nos dice que somos nosotros mismos, que es nuestra responsabilidad, no hablemos de culpa, es nuestra responsabilidad todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa. Todo lo que vivimos es prácticamente un reflejo exacto de nuestra propia conciencia. Y bueno, es un poco es incómodo por eso, porque te hace ver que depende solo de ti. Y te da un poco de poder también de cierta forma, porque bueno, la responsabilidad está en ti. Entonces, listo, tenemos el poder sobre nosotros mismos, solo tenemos que tomar acción. Solo tenemos que hacer que suceda. ¿Ok? Ok, no sé, un ejemplo pudiera ser. No sé, seguimos en el supermercado, vamos a seguir yendo al supermercado y está de cajero Satán. Y Satán dice, bueno, me pagaste con un billetito de juicio. Bueno, aquí está, toma, te devuelvo tu cambio en juicio. Me pagaste con un billetito de amor. Bueno, toma, aquí tienes tu billetito y tus vueltos de amor. O las vueltas, como le dicen en Colombia. Y a lo mejor te lo da hasta con intereses. Pues uno no sabe, ¿no? Uno llega a este universo, a este plano físico, como lo dice mi querido Alejandro Salón, llega queriendo todo, absolutamente todo gratis. Y el universo te dice, no, mamita, por aquí no va. Aquí todo es medida por medida. Aquí todo es la ley de la causa y el efecto, la ley del retorno, el karma, como ustedes le quieren llamar. Bajo esas leyes universales, nadie puede. ¿Qué conexión podemos hacer de este espectacular libro con el otro espectacular libro que ya leímos anteriormente, que es Conversaciones con Dios? Nada, sigue encajando a la medida, sigue encajando perfecto. Dios nos decía en el otro libro que no hay un castigo, que no hay premio, que no es que aquella persona nació suertúa y yo nací, no sé, con mala suerte, o que aquel nació en cunita de oro y yo nací, no sé, sin cuna, tal. No. Todo es consecuencia de nuestras elecciones y todo debemos girarlo en torno al amor. Cualquier cosa. Ayer decíamos, antes de reaccionar, antes de tal, decir, quedarme un poco quieto, desde dónde estoy actuando. Estoy actuando desde el amor, estoy actuando tal, o sea, ¿ok? Y eso nos va a llevar
O sea, todo es conciencia, todo es estar consciente antes de juzgar. Y no se imaginan la cantidad de gente que hay que hace juicios, emite juicios y de la misma forma van a ser enjuiciados. Lo que pasa es que no están en esa conciencia. Pero que no le llegue a oídos de esa persona un juicio que hicieron y a lo mejor que sea falso. Y se engrinchan. ¿Por qué van a decir eso de mí? Que yo no sé qué tal. ¿Por qué? Porque tú también hiciste juicio sin que fuera tu responsabilidad, sin que fuera tu tema, sin que fuera peo tuyo. O sea, piénsala un poquito, echa el cassette para atrás. ¿Ok? Entonces, como les dije, con el libro de Conversaciones con Dios, disculpa que me haya desviado un poquito, pero es que hay gente así. Dios no premia ni castiga, Dios comparte. Debemos cambiar el recibir, el recibir a compartir. Debemos dar más, dar, ¿ok? En vez de tener el ego, tengamos a Dios en nuestros corazones, ¿ok? En el toque estoico, pues lo que das al mundo, todo, absolutamente lo que das al mundo. Alegría, paciencia, tus actitudes, tus acciones, tus palabras, tu humor, todo lo que das al mundo va a determinar lo que vas a recibir de vuelta. Aquí tengo Marco Aurelio, hablaba de vivir según la naturaleza y actuar con virtud sin esperar recompensas externas. Sabemos que en este medio que hay ahora, que es puro las redes sociales, que buscamos yo no sé cuántos likes, que buscamos yo no sé cuántos comentarios, que buscamos esto, que buscamos lo otro, y nos olvidamos un poco de lo que es la conciencia, nos olvidamos un poco de lo que es el propósito. Yo hago esto porque lo quiero dejar, porque no sé, en algún momento a lo mejor ya el libro físico no lo tenga y me pongo yo mismo, YouTube va a seguir existiendo, entonces me pongo yo misma a ver mis propios videos y esa a lo mejor sea la única vista que tenga y me pongo a ver, ay sí, ya me acuerdo de lo que decía este libro, y como lo estoy haciendo bajo mi propio concepto, bajo mi propia mentalidad, ¿verdad? Bajo mi propia conciencia que tengo ahorita, bueno, pues entonces a lo mejor lo voy a entender un poquito más, o cuando me dé Alzheimer me digo, ay, mira, ahí estoy yo, o sea, eso lo hacía yo, no sé, no sabemos, pero tenemos que controlar un poco lo que vamos a sembrar para saber qué es lo que vamos a recibir de esa cosecha, ¿ok? No siempre la cosecha es inmediata, no todo el tiempo, pero sí te va a dar, te garantizo que te va a dar una mejor calidad de vida interna, por lo menos, ¿ok? Y acuérdense que todo lo que tenemos internamente lo reflejamos externamente. Mientras nosotros cambiemos, nuestros alrededores y los que están a nuestro alrededor van a cambiar, ¿ok? Vamos a leer unas partecitas acá que vi que estaban súper buenísimas, como siempre. Entonces dice, presta mucha atención porque cuando más rápido entiendas el siguiente concepto, menos explicaciones tendré que dar. Eso es otra cosa que me gusta de este libro, que habla así muy tipo yo, o sea, como que, ¿entendiste? ¿No entendiste, mijo? O sea, te pongo ejemplo, si no entendiste, bueno, ve tú. Hay un proceso, un sistema para todo en el universo. Uno de los principios más importantes en este sistema es algo que yo llamo medida por medida y trata de lo siguiente. En la medida en que juzgues a los demás, serás juzgado. En la medida en que ames a los demás, serás amado. En la medida en que cuides a los demás cuidarán de ti. En la medida en que odies, serás odiado. En la medida en que sientas envidia de los demás, serás envidiado. ¿Te das cuenta? Hay una proporción 1 a 1, una correlación directa entre los pensamientos y las acciones que van dirigidas a ti. No tienes que ser un matemático para entender esta ley universal, pero sí necesitas prestar atención. Ok, la manera en que este principio funciona no es de ninguna forma personal, sencillamente es una ley espiritual. Bueno, porque aquí entra lo que les estaba diciendo, que hay muchas personas que dicen, no, pero es que es personal, porque es que yo nací millonario y el otro nació pobre, o yo nací pobre, el otro tal, o yo nací bonito y el otro feo y el otro tal, o yo nací bruto y el otro inteligente. No es así, no funciona de manera personal.
Es una ley espiritual del universo que es tan simple como las leyes físicas que gobiernan el espacio. Lo que les dije, yo tiro, no sé, esto y sabemos que va a caer. O sea, porque cayó. Listo. De física no nos metamos poco. Ya de eso se encargaron en años pasados. Ok, entonces, otra parte. Solo si tú te lo permites, debajo de mis espectáculos deslumbrantes de muerte y destrucción, se halla la posibilidad de que el espíritu humano revele una inconmensurable luz. Sin mis pequeñas pruebas nunca descubrirás tu grandeza. Y a lo que les dije, hay gente, ¿verdad? Que, no sé, vamos a suponer, un ejemplo, deben dinero y como les dije ayer, y entonces apagan el teléfono, cambian de número, se esconden, no responden los mensajes, no de tal, y creen que eso los va a hacer crecer. No, están jodidos de la cabeza. Mientras tú más afrontes tu responsabilidad, tus retos que se te presentan, más grandes vas a ser. Acuérdense lo que decían los estoicos. Para ellos es necesario, de necesidad, que se le presenten este tipo de situaciones o de adversidades, como lo llaman ellos. Sin mis pequeñas pruebas, nunca descubrirás tu grandeza. Encarar de frente un desafío angustiante revela un grado de fortaleza dentro de ti que nunca supiste que tenías. Y hay personas que les pasa. Dicen, pero yo ni sé de dónde saqué fuerzas para hacer X cosas, yo ni sé de dónde saqué el valor o el coraje o los ovarios o los testículos para hacer tal cosa. Hay gente que es así y es eso, o sea, ir afrontando cada prueba te va generando más carácter, más identidad, más conciencia, ¿ok? Estas pruebas, sean individuales o globales, te ayudan a convertirte en la persona que estás destinada a ser. Las pruebas a las que te enfrentas te ayudan a expandir tu vasija, creando así una abertura para la luz. De hecho, cada gramo de potencial inspirado en Dios que se te concedió en la creación de tu alma se activa cuando superas una de mis inagotables pruebas. Entonces, ellos hablan acá de dan un ejemplo o que es lo que yo le digo, que supuestamente había algo como que real, ¿verdad? Una paradoja de un panadero y se llama El panadero y el mendigo, ¿ok? Y era un panadero que vivía en un pueblo pequeño y decidió que quería hacer algo muy especial por el creador. Entonces, para mostrar su apreciación, él vino y agarró y hizo unos panes y los llevó a vamos a decir, a la iglesia, al arca, ¿verdad? Y le dijo, por favor Dios, acepta este sacrificio, quiero estar más cerca de ti. Y se fue, él se marchó y dejó. Minutos más tarde o tiempos más tarde, llegó un mendigo y se acercó al arca. Mendigo no tenía para comer, no tenía ropa, no tenía nada, no tenía para comer, obviamente un mendigo, ¿ok? Y cuando el mendigo se acercó a la iglesia, vamos a decir así, a esa arca para pedirle al creador pues que le suministrara algo de comer. Y cuando él abre el arca y ve los panes, de una vez dijo, le dijo directamente al creador que era increíble, que él estaba súper agradecido por ese regalo, que tal, o sea, estuvo súper agradecido ese mendigo con ese pan que él encontró ahí porque el creador se los había colocado ahí. Pues resulta y acontece que al otro día el panadero vuelve a ir a ese mismo sitio con sus mismos panes y vuelve a ofrecer al creador y decirle que acepte ese sacrificio. Y cuando él ve que no estaban los panes, pues mejor, él se asombró y dijo, bueno, sí, Dios está agarrando mi ofrenda y él se sentía lleno, él se sentía con luz, ¿ok? Y así, y ese mismo día también volvió a ir el mendigo. Y eso se repitió por 14 años.
Hasta que, adivinen dónde estaba Satán en ese acto, en ese círculo donde el panadero ofrecía esos 2 panes y el mendigo, el panadero estaba cubriendo, sí, una necesidad, ¿verdad? Estaba dando sin recibir nada a cambio, solo estaba dando. ¿Por qué? Porque era la conciencia en la que estaba el panadero en ese momento. Él estaba dándole al Creador, estaba aportando, estaba dando amor, pero sin saber que el mendigo era el que se estaba llevando el pan. Hasta que resulta que un día el cura, vamos a decir así, de esa iglesia, él se dio cuenta de eso, obvio, 14 años haciendo la misma vaina, se da cuenta y viene al otro día, los espera a los 2 y les dice, vengan acá a mi oficina, ¿qué tal? Ah, bueno, que les pregunté, ¿dónde estaba Satán durante esos 14 años? Satán no pudo entrar en ninguna de esas personas, ni en el mendigo, ni en el panadero. ¿Por qué? Porque estaban llenos de luz. Uno porque estaba súper agradecido con Dios porque le estaba tomando sus ofrendas, y el otro porque estaba súper agradecido con Dios porque le estaba dando de comer. Entonces vino el cura, sin más ni más, miró y agarró y dijo, vengan acá, miren, ok, dejen aquí la guachafita, la cosa, tú eres el que estás poniendo el pan, el que se lo está llevando es este, aquí no está Dios de por medio, aquí tal, esto no es Dios, esto es que tú estás poniendo un pan y el otro tiene hambre y se lo está comiendo y tal y no sé qué. Adivinen qué le pasó al cura. Primero, adivinen quién hizo que el cura hiciera eso. Satán, el ego del cura, porque ¿qué necesidad tenía el cura de hacer ese acto? O sea, ¿en qué le afectaba? Nada, fue Satán quien entró ahí. ¿Por qué? Porque Satán no podía entrar en ninguna de las otras 2 personas, porque había demasiada luz ahí. Entonces Satán entró en el cura, que era el más débil, ¿verdad? Se quedó ahí, se plantó allí, hizo el espectáculo, la pantomima y tal, y al otro día el cura peló. Entonces, no es que siempre que hagamos algo malo vamos a morir ni nada, pero esas son las consecuencias de estar metiéndote en lo que no te importa. ¿Ok? Entonces, dice, cada prueba que pongo en tu camino está perfectamente diseñada para ti. Así que por mucho que prefieras eludir las consecuencias de tus acciones desconsideradas, espiritualmente hablando, es imposible. No puedes agitar una varita mágica con la esperanza de que tus elecciones desacertadas o sus resultados desaparezcan mágicamente. O sea, la cagaste, vas a recibir eso mismo de vuelta. Obtienes exactamente lo que das, para bien y para mal. No dice o para mal, dice y para mal. Una nota final sobre este tema. Las pruebas que llevas a cabo están constantemente en evolución junto contigo. Una prueba que hiciste ayer no se parecerá a la que hagas hoy. Cada prueba está en alineación perfecta con la persona que eres hoy. Llamémoslo un currículo espiritual hecho a tu medida y sin costo alguno. ¿Ok? Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Qué estoy sembrando con X acción que estoy haciendo? Sea que esté en el tráfico, sea que esté en una discusión, sea que esté en el supermercado, sea, no sé, que se nos presente una tentación. Ayer les ponía un ejemplo y antes de ayer también. Entonces, todo esto es una oportunidad. Todo ese tipo de cosas es una oportunidad de sembrar luz en vez de oscuridad. Poco a poco, los días se van a sentir como un poco menos pesados y más alineados con Dios. Entonces, detengámonos a pensar y a decir qué estoy sembrando hoy. Entonces, ya vieron, este capítulo es bastante práctico, es bastante transformador y te deja con, bueno, por lo menos a mí me dejó con ganas de empezar de una vez y de sembrar hoy y empezar a sembrar luz en vez de oscuridad. Espero que les haya gustado. Yo me voy por acá, nos vemos mañana, así que bye.